Y ahora empezamos a hablar del impacto de las medidas económicas, pero directamente en el bolsillo. Mirá, y con esta mesa que hemos preparado con diferentes representantes de varios sectores, además con un analista económico, Sergio Chousa, porque hay mucho para hablar. El impacto de estas medidas económicas, el pago que hoy la República Argentina hizo al Fondo Monetario Internacional. Dirigente, secretaria de Somos Patria, es dirigente social. También con nosotros se encuentra Analía Iraola, referente de varios comedores en el conurbano, para encontrar esa realidad. Y además, hablando de los precios de los alimentos, Fernando Sabore es el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Para hablar también de los formadores de precios, ¿no? De cómo cuando hablamos de que el salario tiene que ganarle a la inflación, cómo los almaceneros, por ejemplo, se encuentran con aquellos que siempre especulan los aumentos en las listas todos los días. Primer impacto, Sergio, de las medidas económicas, se conoció sobre ganancias que se eleva al mínimo a 175.000 pesos. ¿Qué representa esto? Bueno, muchas gracias por la invitación, Rubén. Es una medida importante, a ver, primero de todo para normalizar un impuesto que se había distorsionado totalmente en los últimos años. Recordemos, ¿no? 2015, Mauricio Macri propuso eliminar de plano ganancias cuarta categoría para trabajadoras, trabajadores, y lo único que ocurrió es que se incrementó la cantidad de personas que estaban sujetas al impuesto, ¿no? Esto lo que hace es llevarlo a los estándares históricos de alrededor de 10%, un poquito menos, yo tendría que pensar, y más de 1.200.000 van a dejar de pagarlo. Y esta actualización lo que hace es básicamente corregir estos meses donde transcurrió aproximadamente un 10% de inflación, lo cual es mucho, y sube 25.000 pesos más esta exención, ¿no? Me parece una medida importante y es un paliativo más, ¿no? Es un complemento más para el propósito de fondo, que es que los y las trabajadoras recuperen poder adquisitivo, ¿no? Eso tiene una componente de paritarias contra inflación, pero todo esto que es un complemento, todo esto que es de alguna forma salario indirecto, ayuda, ¿no? Viene bien para un segmento de las y los trabajadores, no para la totalidad, pero para un segmento importante. Lo llevamos al impacto en el bolsillo, a los barrios. ¿Qué representa esto? Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que se viene en Analía, seguramente se va a confirmar en el día de mañana, el IFE 4, se habla aproximadamente de unos 15.000 pesos. Cuando hablamos de las jubilaciones, ¿será un bono de 6.000 pesos o un incentivo con una tarjeta para los jubilados estilo tarjeta alimentar? ¿Cuál es esa realidad en los comedores y en los barrios? Buenas noches. Gracias por la invitación. Sobre todas las cosas hay 3 puntos fundamentales. Uno, que es el aumento indiscriminado de precios que quienes todos los días vamos a comprar, lo vivimos, y que me parece que si no tomamos urgentemente una medida que involucre el control de los precios, no va a haber bono, ni IFE, ni nada que pueda llevar adelante esta situación. ¿Por qué? Porque la verdad que con 3.000 pesos de aumento a un trabajador no alcanza, con un bono de 5.000 pesos para los jubilados, lo gana la inflación. Hay en una cosa, hoy estuvimos haciendo por Twitter también una encuesta. La nueva ley de alquileres hizo que el aumento de un año a otro del alquiler por contrato haya sido de acuerdo a la inflación. Eso significó un aumento de alquileres de un 40 a un 50% de un año a otro de alguien que tiene un contrato. Por lo cual, un alquiler no baja de los 25.000 pesos de 2 ambientes, más el costo de la canasta básica. El valor de las jubilaciones, ni hablar, que está en 20.000 pesos. Realmente nos preocupa mucho porque el aumento de los combustibles también es constante y lo vemos incrementado en los comedores y en los merenderos todos los días. ¿Qué más queremos como peronistas? Que no haya un solo comedor más. ¿Qué más queremos? Que haya trabajo digno y la bandera de la justicia social, levantarla con orgullo porque hemos logrado eso. La verdad que me parece que hoy el ministro Guzmán ha salido a decir que no ha habido un ajuste, me parece que hay un terrible ajuste. Ahora se lo preguntamos a Sergio. Yo no soy economista, pero lo vivo diariamente. Y que realmente tenemos que empezar a ver lo que sucede en el barrio todos los días. Está haciendo falta más calle, más territorio a nuestros funcionarios para ver qué es lo que le sucede a la persona de clase media baja que hoy no llega a fin de mes, que no puede pagar la luz, que está endeudado porque viene de un desgobierno macrista que también ha llevado a endeudarse profundamente y que tras una pandemia no ha podido llegar a fin de mes. Analía, marcaste precios, controles. Fernando Sabore es la voz de los almaceneros, ¿no? De diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. Además, tenés un almacén en el partido de Morón. ¿Llegan siempre aumentos todos los días en las listas? Mira, ¿cómo andas, Rubén?
digamos que fuimos muy castigados, ¿no es cierto? Porque la realidad es que el 80% de la mercadería que nosotros vendemos nos abastecemos de nuestros mayoristas proveedores. Sí. O sea, no tenemos la relación directa con las empresas, exceptuando alguna empresa que vende lácteos o alguna de pan lactal. La demás nos abastecemos todos de los mayoristas. Entonces es esto, ¿no? Tal vez la satisfacción de poder haber trabajado un fin de semana y llegar el lunes a reponer la mercadería y encontrarnos con la sorpresa de los aumentos. Más allá de lo que nosotros vemos, y que te lo he expresado muchas veces, es la forma desmedida en la que llegan los aumentos desde las empresas monopólicas. O sea, Que en un mismo producto concentran más del 90%. Bueno, En el sector. Ejemplo, lo que es la mermelada, Sí. es una empresa sola que es la dueña del 80% de todas las mermeladas que consumimos los argentinos. Está bien, tienen distintas marcas, algunas son dietéticas, otras tienen otro formato de título, pero todas, si te fijas en la parte de atrás, dice exactamente la misma empresa. Entonces, lo que nosotros pensamos Sí. y lo que planteamos nosotros directamente con una nota al señor presidente para que nos reciba, porque la idea de esto es, si por un lado tenemos desde la provincia de Buenos Aires, la federación representa 26.000 comercios, dato que es real porque lo hemos testeado con las empresas proveedoras, y por el otro lado, dentro de la provincia de Buenos Aires, tenemos un montón de pymes, Sí. un montón de pymes que hoy creo que muchas del consumo de las familias se resguardan en esto. Bueno, hago un punto ahí. Sergio, los controles, por ejemplo. Súper cerca, que llega cerca a algunos locales de la ciudad de Buenos Aires, pero el producto no llega a los almacenes como marca muchas veces Fernando Sabore. ¿Qué tiene que haber? ¿Mayor control o más herramientas todavía para que no suban tanto los precios? Yo creo que la política de administración de precios, de controles, es un complemento que es importante, lo tenés Sí. que tener sobre todo con una modalidad de competencia tan imperfecta como existe en Argentina. Como bien señalaba recién, tenés una alta concentración en algunos eslabones Sí. y algunas políticas que buscan desconcentrar, aunque sea la comercialización, como fue la ley de góndola que permite ampliar la oferta. Está reglamentada, pero ¿se cumple? Bueno, por eso es difícil. No, dice Fernando, ¿no se cumple? No se cumple. La pero- ley de góndolas, para entender, es que esa actividad monopólica de las grandes empresas dejen jugar a otras, a las pymes, por ejemplo, Exacto. que puedan estar, y sobre todo cuando miramos la punta de la góndola, ¿no? Que están solo ellos, que no dejan que entren otros. Pero otros hay productos. otra realidad, Rubén, de que la ley de góndolas dice Sí. de que pueden entrar las empresas pymes, Sí. que a nosotros nos pone felices que las empresas pymes Sí. puedan exhibir porque el hipermercado es una gran vidriera, ¿cierto? Pero la realidad es que las pymes necesitan cobrar de contado, Rubén, como les pagamos nosotros. Entonces, una empresa pyme que va a un hipermercado y tiene que esperar 60 días para el primer Sí. cobro, no cualquiera puede resistirlo, ¿cierto? Claro. Analía, ¿qué quedó eso? ¿Te acordás que en un momento hablaban de que las organizaciones sociales iban a ser parte de los controles en los supermercados? Mira, no solamente las organizaciones, tenemos una militancia que está dispuesta a trabajar. Pero en la práctica no está funcionando eso. No, es que nunca nos llamaron, Ah. básicamente. Y aparte, más allá de eso, es que estuvimos siendo trabajadores esenciales y trabajadoras esenciales durante toda la pandemia para darle de comer a la gente, donde en los últimos 2 meses se han incrementado los comedores en un 30 o un 35% las viandas. ¿Por qué no nos llaman también para generar trabajo cooperativo? Necesitamos que todo... ¿Cuántas personas se anotaron? Acá el compañero que es economista lo sabe. 11 millones de personas para la primera IFE. Hay un sector hoy de 15 millones de personas que está fuera del salario, que está fuera de lo que es el trabajo formal. Necesitamos generar trabajo digno, necesitamos generar cooperativas. Realmente el único que se acercó a escucharnos fue el nuevo ministro de Desarrollo Social. En eso tengo que decirlo, nobleza obliga, que fue Juanchi, que se acercó a escuchar lo que estaba sucediendo. Durante 1 año y medio nadie nos escuchó. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, te lo cuento Sí, desde lo personal? sí. Yo soy jefa de hogar, trabajo de manera independiente, no tengo un sueldo en blanco, alquilo. Sí. Es imposible llegar. Y, por ejemplo, en mi caso me tocaba la tarjeta alimentar. Nunca la cobré. Todavía estoy llamando al 0800 del ministerio y nunca atiende nadie.
así hay un montón de burocracias, como así también, por ejemplo, tuvimos que interceder como organización política ante una nena que tenía una desnutrición por tener discapacidad, porque durante 1 año y medio no le llegó la leche que le correspondía. Entonces, cuando nos preguntamos por qué son los números electorales, que realmente a mí me preocupa más qué es lo que le pasa al pueblo y no la elección, porque realmente es un reflejo de lo que le está pasando al pueblo, es porque estuvimos gobernando más preocupados para acercarnos o serles gratos a un nivel socioeconómico que nunca nos va a votar. Te voy a preguntar a Analía ahora en un ratito por lo que viene. Pero Sergio, no podemos dejar de marcar acá de los que ganan siempre, de los especuladores, de los formadores de precios, que en la era de Mauricio Macri eran sus amigos. Muchos de ellos formaban parte del gobierno de Mauricio Macri, grandes supermercadistas, y que estaban del otro lado del mostrador. ¿Se acuerdan de esa etapa, no? Apareció la pandemia, bienvenido sea que sigan ganando, pero siguen especulando y siguen aumentando. Los formadores de precios, Sergio. Sí, es un mal endémico, te diría, de las economías en vías de desarrollo, donde los mecanismos de competencia ideales del capitalismo no funcionan o funcionan de manera muy imperfecta. Vos siempre podés implementar estrategias para ir administrándolo, tratar de coordinarlo lo más posible, pero también siempre van a surgir avivadas, y eso es lo que muchas veces en los barrios se percibe negativamente, lógicamente, con desánimo. Por eso el centro de la cuestión, siempre para trabajar estas cuestiones, ordenar la dinámica de precios, es macroeconómico, ¿no? Claro. La esencia de un programa para ordenar la economía es desde la macro, ¿no? Por eso, digo, muchas veces se apela a alguna solución fácil, algún programa que te dice, bueno, en un par de años yo hago 2 herramientas y soluciono el problema de inflación que tiene en Argentina décadas y décadas. Me parece que hay que parar la pelota, entender que son soluciones que van a llevar su tiempo. En el medio todos los paliativos son bienvenidos. IFE 4, por ejemplo. Sí, todo tipo de estrategia para este contexto focalizada, ¿no? Sí. Recién ella decía la cuestión de la cantidad de inscriptos en el peor momento de la pandemia, fueron casi 10 millones de argentinas y argentinos. Hoy en día muchos de esos recuperaron trabajo, pero otros no. Sobre todo hay un segmento ahí de hombres desocupados, sin hijos, que tal vez no tiene tanta cobertura porque no le llega otro tipo de política asistencial. Me parece que ahí se podría focalizar, ¿no? Pero, de nuevo, apostar a ordenar la macro en el mediano y largo plazo sin soluciones mágicas, y en el mientras tanto, sí, toda la política de asistencia es necesaria, obviamente, porque no podés dejar a nadie al costado del camino, ¿no? Desde un economista, referente social, almaceneros, le voy a preguntar en un ratito estos cálculos de varias consultoras económicas que nos empiezan a instalar ahora que estos gastos son gastos extras del gobierno nacional y que se viene una superinflación en el 2022 y lo que representa para el PBI estas nuevas medidas. Es esa la mirada, pero al respecto, sobre esta asistencia social, habló el presidente Alberto Fernández y esto decía. El mensaje que recibimos lo hemos oído, pero la respuesta nuestra es esta. Lo que necesitamos es cambiar planes sociales por trabajo. Eso no significa dejar abandonado al que necesita de la asistencia del Estado. Significa que debemos reforzar nuestros esfuerzos para que los argentinos y las argentinas recuperen el trabajo que les dé dignidad en sus familias. Bueno, ¿es un gasto extra el que afronta el gobierno nacional, como instalan? Mira, Rubén, hoy no tenés un problema exagerado en materia macrofiscal. La política fiscal hoy en día está mucho más ordenada de lo que uno esperaría para la salida de una pandemia muy reciente, ¿no? Todavía estamos ahí en la puerta de salida, y para un país que ya arrastraba desequilibrios. Hoy lo mencionó el ministro de Economía en una entrevista con Víctor Hugo Morales, ¿no? Vos tenés 3 fuentes de inflación que son el principal problema. Una es la vinculada a lo cambiario, al valor del dólar, que eso relativamente está ordenado, el Banco Central tiene poder de fuego como para contener presiones, y la verdad es que viene avanzando por debajo de la inflación. La otra es el aspecto fiscal, el pilar fiscal, que es el que muchas veces machacan los economistas opositores, los economistas del establishment, donde la verdad es que ese desequilibrio hoy es llevadero, es manejable. De a poquito lo podés ir reduciendo, perfecto, pero para la salida de una pandemia no es algo dramático. Y la tercera cuestión, sí, es el rol de los diferentes agentes de la economía, ¿no? Representantes de trabajadoras y trabajadores y empresarios. Me parece que ahí falló un poco la coordinación porque
tal vez hubo un ánimo exacerbado de parte de algunos empresarios, sobre todo los que mayor poder de fuego tienen para fijar precios, Sí. a la hora de recuperar márgenes empresarios por arriba de lo que daba las posibilidades de este crecimiento económico incipiente, ¿no? Sí, los representantes de las y los trabajadores actuaron con muchísima responsabilidad este año, con una meta de paritarias acorde a lo que daba la economía y sin exacerbar la puja distributiva, pero parte del empresariado no respondió con la misma responsabilidad, me parece. Llevemos, Fernando, todo esto a las góndolas, a los precios y a los alimentos. Y Rubén, hoy lo que vemos es esta depresión, ¿no es cierto?, de que la gente, como lo planteaba la señora, le cuesta mucho llegar. Y vuelvo a decirte lo mismo, muchas de las familias se están refugiando en las marcas pymes, en las segundas marcas, que digamos que esto marca. Hemos hecho muchas pruebas de poner una canasta con 24 o 20 productos y reemplazarlos con marcas pymes y encontramos que casi está a mitad del valor, ¿cierto? Pero bueno, muchas de las familias que tal vez hacían su compra mensual, quincenal, semanal en un hipermercado, por una cuestión de cuantificar su dinero, han regresado al comercio de proximidad. Entonces, ¿qué más que nosotros queremos hacer el esfuerzo para sanamente retener a ese cliente? Pero lo que no podemos parar es esto, es que todos los días nos encontremos con un precio distinto. Por eso digo, Rubén, de que la forma de poder crear una competencia sana, es dándole y fomentando a nuestras pymes, porque ahí hay fuentes de trabajo, porque las pymes, ¿sabe? Como te decía recién, cobran a 60 días cuando van a un hipermercado, pero cuando vienen a nuestros comercios y podemos armar ese lazo en los 135 municipios, utilizando puertos secos en cada municipio, con el traslado, buscando también un poco el acompañamiento de nuestro gobierno, de nuestro señor presidente, te puedo asegurar, Rubén, que todas las pymes se van a poner de pie, porque las pymes dan trabajo, pero las pymes necesitan cobrar de contado y eso es lo que hace un almacenero, un autoservicista, paga de contado. Estamos acostumbrados a formar esta parte. Analía, ¿y este impacto en el bolsillo de estas nuevas medidas? Hoy conocimos ganancias, será IFE seguramente en las próximas horas, el bono o la tarjeta para los jubilados. ¿Empieza a cambiar de a poco esa realidad en los barrios? No, para nada. Realmente quien va al supermercado o va al almacén sabe que 5.000 pesos lo gastan menos de una semana solamente en alimentarse. Señor presidente, lo escuchamos, lo seguimos apoyando por sobre todas las cosas. También creemos que todos los potenciar se deben convertir en trabajo digno porque ningún compañero ni compañera que cobra 14.000 pesos por mes puede vivir con ese salario, pero respáldese en su pueblo. Fuimos el pueblo que salió a las calles para decirle no al FMI, que no al 2x1. Tiene el respaldo del pueblo, basta de hacer lo que los medios por ahí ponen en el diario del día de mañana y estar pendientes de los que opinan. Nuestro amigo no es Larreta. El pueblo lo que quiere son medidas que realmente involucren a las familias argentinas y que puedan salir de esta situación tan tremenda que estamos viviendo y va a tener a toda la militancia, a todas las organizaciones políticas, sindicales, apoyándolos si se toman medidas de verdad concretas para respaldar al pueblo. Sergio, el salario mínimo, el salario le gana a la inflación en este 2021. Sí, uno tiende a pensar que todos los segmentos salariales van a superar la inflación. A ver, cuando uno ve los números fríos de la economía, uno ve la evolución de salarios contra la inflación, aproximadamente 53% año paritario va a dar el mínimo, va a estar entre 7 y 10 puntos por arriba de la inflación para igual periodo. ¿Alcanza eso? No, falta muchísimo, está clarísimo. Analía recién lo decía, venimos, aparte de hace 3 años de caída del poder adquisitivo y con principal foco en los aumentos de alimentos, que son los que más golpean en los barrios populares, a los segmentos más vulnerables. Ahora bien, hay que dar un primer paso. Estamos en un momento de transición, por eso me parece que toda la ejecución de presupuesto vinculada a asistencia a sectores vulnerables son pesos invertidos de manera muy virtuosa, ¿no? Hoy en día tenés margen, ¿no? Me parece que en lo que resta de año, lo poquito que falta, se puede acelerar un poquito más de la ejecución y vas a cerrar igualmente con buenos resultados en materia macroeconómica, disminuyendo un poquito el déficit en relación al año pasado y sin grandes desbordes, ¿no? Pero me parece que definitivamente por una mirada fiscalista no hay que ahorrar un solo peso en esa asistencia de transición en un momento en el cual
los precios de los alimentos empiezan gradualmente a desacelerarse, pero falta muchísimo Bien. todavía. Sobre este punto, salarios, también habló el presidente Alberto Fernández. Y que el principio para desarrollarnos tiene que ver con empresarios comprometidos que no especulan ni invierten en producción. Que esa inversión se vuelva en fábricas y que esas fábricas convoquen al trabajo y que los argentinos recuperen el trabajo, porque el trabajo es dignidad para la vida de todos los argentinos y de todas las argentinas, y que el Estado no puede estar ausente en nada de eso, que debe impulsarlo, debe promoverlo, debe proyectarlo. A la semana del resultado electoral no cerré el Ministerio de Trabajo. Lo que hice fue promover en acuerdo unánime entre trabajadores y empresarios el aumento del salario mínimo vital y móvil para que todos los salarios en la Argentina crezcan y le ganen a la inflación. Fernando, ¿esto esperan que repercuta, por ejemplo, en los comercios? Digamos que todo incremento de salarios es una ayuda, ¿no es cierto?, como para que la gente, bueno, pueda terminar de consumir lo que necesita del día a día, ¿cierto? Pero hay una realidad que lo marcaba la señora el señor Sí. economista, que las empresas no tomen esto y empiezan a seguir otra vez con otras listas y listas y listas de precios. Entonces, la única forma Sí. es ponernos la celeste y blanca como la tenemos puesta muchos y decir, paremos. Yo sé que las empresas hoy ya han hecho un colchón, ya han puesto todos los aumentos que tenían que poner. Bueno, basta, tomémonos aunque sea 30, 60 días Sí. sin aumentos y te puedo asegurar que empezamos a frenar esto. Cerramos con algo, no nos podemos olvidar hoy. La República Argentina pagó la cuota de 1.885 millones de dólares, ¿se acuerdan? De aquella deuda que tomó, deuda histórica, Mauricio Macri, cuando era presidente, aquel crédito de 44.000 millones de dólares en el 2018. Este contexto hay que marcarlo esto, Sergio, ¿de dónde venimos, no? Sí, sí. Fíjate que es el primer pago de capital. Sí. Ya se han pagado intereses, pero esto representa menos del 5% de todo lo que tenés que devolver. Y aparte lo estamos pudiendo devolver gracias a la distribución de derechos especiales de giro que hizo para todo el mundo el mismo FMI. La verdad es que eso va a ser un lastre, va a ser un cepo, va a ser una espada de Damocles para el crecimiento y lamentablemente va a implicar mayor esfuerzo, mayor sacrificio por parte de todos Sí. los 45 millones de argentinas y argentinos. Tiene que llamarnos a la reflexión, ¿no? Y decir un nunca más a esa deuda, ¿no? Porque ni un solo dólar que llegó por medio de ese programa se destinó a la producción, a mejorar la capacidad instalada. Las inversiones que iban a llegar y nunca llegaron. Bueno, claro, la contrapartida de eso era más confianza Sí, del mundo total. para con Argentina, Bien. mejor clima de negocios. Bueno, nada de eso pasó, me parece que nos tiene que llamar a la reflexión y bueno, y entender que lamentablemente parte de lo que estamos viviendo hoy se explica por ese programa ruinoso, ¿no? Sergio, Analía, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Por estar en Recalculando, haciendo esta economía del bolsillo en estas nuevas medidas del gobierno nacional.